Bienvenidos al avance del capítulo 215 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Mientras Hakan fue a pelear contra los directivos para defender la asamblea trabajadora, la situación empezó a ponerse cada vez más tensa. Hakan seguía firme tratando de defender a los trabajadores y enfrentándose a los directivos, pero en medio de todo eso, uno de los directivos mandó a buscar a los soldados. Apenas ellos aparecieron, comenzaron a golpear a Hakan con fuerza, mientras todo se salía de control. En ese momento Berrín no soportó ver lo que estaba pasando y se metió en medio de todo para intentar defender a Hakan y evitar que siguieran golpeándolo. Sin embargo, al ponerse delante de él terminó recibiendo muchos golpes por parte de los soldados. Poco a poco Berrín quedó tirada en el suelo completamente inconsciente mientras la situación seguía siendo caótica alrededor de ellos. Hakan, al verla así, empezó a pedir desesperadamente que por favor dejaran a Berrín y que no le hicieran más daño, pero ella seguía inconsciente en el suelo sin reaccionar. Aún así, los soldados continuaron llevándose a Hakan mientras todo eso ocurría al mismo tiempo y la tensión seguía creciendo cada vez más. Mientras todo eso estaba pasando, Ivo se encontraba en su banco ocupado en sus asuntos cuando en ese momento apareció Caroline para saludarlo. Apenas la vio, Ivo se puso muy feliz por verla ahí otra vez. Entonces Caroline comenzó a hablar con él y le dijo que le gustaría trabajar a su lado, explicándole que ya había trabajado antes en un banco, que tenía experiencia y que además extrañaba mucho trabajar. También le comentó que le gustaría estar ahí en el banco ayudándolo con el negocio y que entre los dos podían hacer un gran equipo. Ivo, al escuchar todo eso, prácticamente no sabía ni qué decir porque claramente le sorprendió escucharla hablar así y verla tan interesada en trabajar con él. Sin embargo, justo en ese momento apareció un cliente diciendo que quería invertir todo el dinero que tenía guardado de su pensión. Ivo empezó a darse cuenta de la manera en que Caroline envolvía al cliente mientras le explicaba todas las cosas que podía ganar si invertía su dinero en el banco de Ivo. Caroline continuó hablándole de las ventajas y de todo lo que podía obtener, mientras Ivo observaba atentamente cómo ella manejaba la situación y cómo lograba captar completamente la atención del cliente con todo lo que le estaba diciendo. Mientras tanto, Berrín continuaba todavía un poco inconsciente después de todo lo que había pasado. Poco a poco empezó a levantarse, aunque seguía bastante desorientada y claramente afectada por los golpes que había recibido, mientras intentaba defender a Hakan. En ese momento se acercó la amiga de Hakan para preguntarle cómo se encontraba y tratar de ver en qué estado estaba. Berrín, todavía dolorida y tratando de reaccionar, dijo que le dolía mucho la espalda y que se sentía bastante mal por todo lo ocurrido. Aún así, lo primero que preguntó fue dónde estaba Hakan, preocupada por lo que había pasado con él después de que los soldados se lo llevaran. Entonces le explicaron que Hakan estaba detenido y que prácticamente no tenían información sobre él ni sobre lo que estaba pasando en ese momento. Al escuchar eso, Berrín quedó todavía más preocupada y empezó a pensar en Hakan, mientras seguía afectada por todo el dolor y por todo lo que acababa de pasar. Mientras tanto, Hakan se encontraba dentro de la celda caminando de un lado para otro sin quedarse quieto, claramente alterado y sin saber qué pensar en esos momentos. La imagen de Berrín defendiéndolo no dejaba de venirle a la cabeza una y otra vez. Hakan seguía recordando cómo ella se había puesto delante de él para protegerlo y cómo terminó recibiendo un golpe con el fusil de un soldado en la espalda. Ese recuerdo empezó a llenarlo cada vez de más rabia e impotencia. Después de pensar en todo eso, Hakan volvió en sí completamente alterado y empezó a exigir que lo dejaran salir porque necesitaba salir de ese lugar cuanto antes. Seguía moviéndose de un lado para otro lleno de desesperación y enojo, intentando llamar la atención de alguien para que los escuchara, pero nadie le prestaba atención ni parecía importarle lo que él decía en esos momentos. Mientras que Ivo y Caroline seguían atrayendo más clientes al banco y continuaban hablando con las personas para convencerlas de invertir su dinero, de repente apareció la policía buscándolo directamente a él. Los policías le dijeron que había una denuncia en contra de Ivo, dejando el ambiente completamente tenso en ese instante. Ivo quedó muy sorprendido al escuchar eso y por un momento no supo cómo reaccionar ante la situación. Sin embargo, todo empeoró todavía más cuando uno de los policías preguntó también por Caroline y dijo que ella igualmente tenía una denuncia y debía acompañarlos. Tanto Ivo como Caroline quedaron completamente sin palabras al escuchar aquello, sorprendidos por lo que estaba ocurriendo justo en medio del banco y delante de todos los clientes que estaban ahí observando la situación. Sonner lleva a bajar al médico, pero sigue muy preocupado por todo lo que está pasando y no logra quedarse tranquilo después de verla sentirse mal.
Durante la consulta el médico comienza a revisar la situación de Bahar y les explica que se trata de su primer embarazo, pero que debido a las condiciones de ella existe la posibilidad de hacerle una cesárea. El médico continúa hablando y les recalca que lo más importante es que Bahar esté bien y que todo lo que se haga será pensando en su salud y en su bienestar. Sin embargo, Soner sigue demasiado angustiado y no logra calmarse con facilidad. Entonces le pide al médico que le hable con sinceridad y que por favor le diga la verdad si existe algo que pueda poner en peligro la vida de Bahar. Soner insiste porque claramente el miedo no lo deja pensar con tranquilidad y necesita saber exactamente qué está pasando. El médico, al ver la preocupación tan grande de Soner, intenta tranquilizarlo y le dice que no debe preocuparse de esa manera, recordándole que la salud de Bahar es lo más importante y que todo estará bien. Aún así, Soner continúa bastante desesperado y sigue pendiente de cada palabra que el médico dice, intentando entender completamente la situación. Entonces el doctor vuelve a explicarle que cuando llegue el momento, a los 9 meses, Bahar podrá tener un parto normal y que la cesárea solamente será una opción en caso de que realmente se necesite. También le recalca nuevamente que no tiene motivos para preocuparse tanto porque ahora todo está bajo control. A pesar de escuchar eso, Soner continúa un poco estresado, pensando en Bahar y en todo lo relacionado con el embarazo, sin poder dejar completamente a un lado la preocupación que siente por ella. Mientras Semile se encuentra cocinándole algo a su madre después de que ella se desmayó, intenta mantenerse ocupada y concentrarse en lo que está haciendo, aunque claramente sigue teniendo la mente llena de preocupación por todo lo que está pasando alrededor de su familia. En medio de ese momento aparece Osman y Semile rápidamente le pregunta cómo va todo y si sabe algo de Mete, porque claramente sigue angustiada, sin tener noticias de él. Osman le responde que no consiguió ninguna información y que todavía no sabe dónde está Mete, lo que hace que la preocupación de Semile siga creciendo poco a poco mientras continúa pensando en su hijo y en todo lo que está ocurriendo. Justo en ese momento empieza a sonar el teléfono y Semile lo contesta de inmediato. Cuando escucha quién es, se da cuenta de que se trata de Mete y enseguida queda muy nerviosa y alterada por la sorpresa. Semile comienza a preguntarle rápidamente cómo está y cuándo va a aparecer porque necesita verlo y saber que realmente está bien. Mete intenta tranquilizarla diciéndole que no se preocupe, que él está bien y que no le ha pasado nada. Aún así Semile insiste y le pregunta dónde está, pidiéndole que vuelva a la casa lo antes posible. Sin embargo, Mete continúa diciéndole que no se preocupe, que está bien y que volverá junto a Arif a la casa, intentando darle algo de tranquilidad con esas palabras. Después de decir eso, Mete le cuelga el teléfono a Semile y ella queda todavía bastante preocupada por la situación, aunque al mismo tiempo siente un poco de alivio al saber que por lo menos su hijo sigue con vida y pudo hablar con él. Mete se queda mirando fijamente a Tukrul, observándolo con mucha intensidad, mientras piensa qué más hacerle y de qué manera hacerlo pagar por todo el daño que causó. Su actitud deja claro que sigue lleno de rabia y que todavía no siente que Tukrul haya sufrido lo suficiente por todo lo que hizo antes. Mientras tanto, Tukrul permanece ahí sin saber realmente qué hacer ni cómo reaccionar ante todo lo que está pasando. La tensión entre los dos sigue creciendo cada vez más, especialmente porque Mete no deja de presionarlo y de hacerlo sentir que el tiempo se le está acabando. Entonces Mete le dice que su paciencia ya casi terminó y que más le vale decir de una vez por todas dónde está Arif, porque si continúa callado las cosas van a ponerse mucho peor para él. Mete le recalca que lo hará pagar por todo y que ya no piensa seguir esperando más tiempo. Tukrul, aunque intenta mantenerse firme, se ve bastante asustado por la forma en que Mete lo mira y por todo lo que le está diciendo. Mete continúa observándolo directamente sin apartar la mirada ni un solo momento y le dice que ya no le importa nada más, que lo hará hablar de una forma u otra y que solamente le da 5 minutos para decir la verdad. Insiste una vez más en que le diga dónde está Arif antes de que sea demasiado tarde, pero Tukrul sigue guardando silencio sin responder absolutamente nada. Mete toma una botella mientras continúa presionándolo y es ahí cuando Tukrul finalmente dice que puede hacer una llamada telefónica y que a través de esa llamada puede ordenar que dejen libre a Arif. Al escuchar eso, Mete cambia un poco su reacción y le dice inmediatamente que entonces le dé el número y que él mismo hablará con esas personas. Tukrul termina dándole el número, mientras Mete simplemente se ríe al darse cuenta de que por fin consiguió algo útil después de tanto insistir y presionarlo. Después de obtener el número, Mete rápidamente va hacia el teléfono y empieza a marcar de inmediato sin perder tiempo.
La tensión continúa creciendo mientras espera que contesten al otro lado de la línea. Finalmente le responden y la persona que atiende pregunta qué fue lo que pasó. En ese momento Mete les dice directamente que Tukrul está en su poder. Apenas escuchan eso, la persona comienza a decirle que está jugando con fuego y que no solamente él está en peligro, sino también su familia. Mete, sin dejarse intimidar por las amenazas, les dice que se callen y les deja claro que ahora quien tiene el control de la situación es él. Les ordena que liberen a Arif sano y salvo, y que hagan exactamente lo que él está diciendo, porque si no obedecen, Tukrul va a sufrir muchísimo y terminará pagando por todo lo que hizo sufrir a otras personas. Mete insiste en que quiere a Arif en su casa ese mismo día y que no piensa esperar más tiempo. Después de decir todo eso, cuelga el teléfono sin seguir escuchando nada más. Mientras tanto, los hombres de Tukrul quedan bastante preocupados después de esa llamada, porque entienden que la situación ya se salió de control y que Mete realmente está dispuesto a hacer cualquier cosa. Todos empiezan a pensar rápidamente qué deben hacer y sienten presión porque saben que ahora necesitan actuar de inmediato para cumplir lo que Mete está exigiendo. Aunque siguen confundidos y no saben exactamente cómo manejar todo, terminan llegando a la conclusión de que Mete seguramente tiene a Tukrul en el mismo lugar donde antes él mantenía a las personas. Con esa idea en mente comienzan a dirigirse rápidamente hacia ese sitio, preocupados por lo que pueda pasar y conscientes de que cada minuto que pasa empeore todavía más la situación. Los hombres de Tukrul van rápidamente hacia el lugar donde creen que Mete puede estar escondido junto a Tukrul. Todos van completamente enfocados, pensando solamente en encontrarlo y en hacerle pagar por todo lo que está haciendo. La tensión entre ellos se nota cada vez más mientras avanzan con apuro, convencidos de que deben detener a Mete antes de que siga. Los hombres de Tukrul llegan rápidamente al lugar donde creen que puede estar Mete. Apenas llegan, empiezan a tumbar puertas y a meterse por cada pasillo y cada celda que creen que podría encontrarse escondido. Todos revisan de un lado a otro con desesperación, buscando lugar por lugar y tratando de encontrar cualquier señal de Mete o de Tukrul, pero no consiguen absolutamente nada. La preocupación empieza a crecer entre ellos mientras continúan entrando a distintos espacios sin obtener resultados. Después llegan al lugar donde creen que Tukrul pudo haber estado junto a Mete, pero se dan cuenta de que ahí tampoco hay nadie. En ese momento entienden que Mete fue más astuto que ellos y que ya se había ido de ese sitio antes de que llegaran. Sin embargo, lo que los hombres de Tukrul no saben es que Mete los está vigilando todo el tiempo desde otro lugar. Mientras observa todo lo que hacen, Mete simplemente se ríe, sintiendo que volvió a adelantarse a todos. Al mismo tiempo le dice a Tukrul que se la va a pagar por todo. Mete tiene a Tukrul en la parte de atrás de su vehículo y no deja de mirarlo con muchísima rabia, como si todavía no fuera suficiente todo lo que ha hecho con él. Luego vuelve a reírse mientras Tukrul permanece ahí sin poder hacer nada. Mientras tanto, los hombres de Tukrul continúan muy preocupados, pensando constantemente si Mete volverá a llamar otra vez y sin saber realmente cuál será el próximo movimiento que hará. Ya después de un tiempo, Mete vuelve otra vez a una caja telefónica para comunicarse con los hombres de Tukrul. Del otro lado ya estaban preparados, esperando la llamada, atentos a cualquier palabra que Mete dijera. Apenas contestan, Mete les deja claro que el tiempo ya se acabó y que todavía no han soltado a Arif, entonces Tukrul va a morir. Mete continúa presionándolos y les recalca que esta vez habla completamente en serio, que si no liberan a Arif, él mismo va a matar a Tukrul sin pensarlo más. Después Mete le dice al hombre que le pondrá a Tukrul al teléfono para que escuchen que realmente está con él. Entonces Mete saca a Tukrul del vehículo y lo obliga a hablar, diciéndole que por teléfono dejen ir a Arif o si no le volará la cabeza. En ese momento Tukrul habla y le dice que debe hacerse un intercambio. Mete le pregunta inmediatamente qué significa eso, y entonces los hombres explican que primero deben soltar a Arif y después al mismo tiempo ellos recibirán a Tukrul. Mete sigue obligando a Tukrul a hablar y entonces Tukrul les dice a sus hombres por teléfono que pueden hacer el intercambio. Mete les recalca que ya escucharon claramente lo que Tukrul dijo, pero los hombres responden que ellos no pueden hacerlo tan fácil. Mete les recalca que ya escucharon claramente lo que Tukrul dijo, pero los hombres responden que ellos no pueden hacerlo tan fácil. Mete vuelve a amenazarlos y les dice que si no hacen exactamente lo que está diciendo va a matar a Tukrul de inmediato. Después corta la llamada sin esperar más respuesta. Al parecer, mientras todo eso ocurría, los hombres estaban tratando de rastrear el teléfono desde donde Mete estaba llamando, pero no consiguen absolutamente nada.
Todos quedan preocupados sin saber qué hacer y entre ellos mismos están diciendo que no deben liberar a Arif. Al día siguiente Mete vuelve a hacer otra llamada, pero esta vez quien contesta parece ser Arif. Apenas escucha su voz, Mete presta mucha atención mientras Arif le pide que mejor haga el intercambio por Aika. Mete queda confundido y pregunta qué fue lo que pasó. En ese momento descubre que Aika fue capturada por los hombres de Tukrul y que ahora ellos la tienen retenida. Mete alcanza a escuchar que Aika está realmente ahí y enseguida los hombres de Tukrul le dicen que debe soltar a Tukrul si quiere volver a ver libre a Aika. Mete se queda completamente sin palabras al escuchar eso, mientras del otro lado los hombres simplemente se ríen. Después le recalcan por teléfono que Aika está en sus manos y Mete vuelve a escuchar la voz de ella, lo que hace que se llene de rabia más todavía. Entonces los hombres le advierten que a las 6 de la tarde debe entregar a Tukrul y que si no lo hace matarán a Aika. Apenas terminan de decir eso, le cortan la llamada. Mete queda completamente furioso y empieza a gritar lleno de rabia, sin poder controlar la desesperación que siente por lo que acaba de escuchar. Después colga el teléfono y continúa gritando totalmente afectado por la situación y por darse cuenta de que ahora todo cambió en su contra. Después de eso, Mete vuelve otra vez a la celda donde está Tukrul. Mete aparece muy enojado mientras Tukrul simplemente permanece riéndose al verlo en ese estado. Entonces Tukrul le pregunta si acaso no le dieron buenas noticias y sigue riéndose porque para él sí son buenas noticias. Mete pierde la paciencia y lo agarra del cuello con muchísima rabia, pero aún así Tukrul sigue riéndose y le pregunta si ahora va a ser él quien termine perdiendo. Mete le dice que es un maldito, pero Tukrul continúa riéndose porque siente que ahora volvió a tener el control de todo lo que está pasando. Mientras tanto Mete ya no sabe qué hacer porque todo parece haberse complicado mucho más de lo que esperaba. Aún así, Mete le advierte a Tukrul que no se ría demasiado porque todavía no sabe lo que él puede hacer de ahora en adelante. Por otra parte, Betul va caminando por la calle cuando uno de los amigos de Mihak se le acerca para hablar con ella. El hombre le dice que organizó muy bien la tumba de Mihak, que la dejó muy bonita y llena de flores, y también comenta que espera que pueda descansar en paz. Sin embargo, enseguida cambia la conversación y le dice a Betul que al parecer a Aika le pasó algo, que fue capturada y se la llevaron por culpa de Mete. Betul se enoja inmediatamente y le exige que le diga la verdad y le explique qué fue lo que ocurrió, pero el hombre responde que no tiene más que decirle. Entonces Betul queda completamente sin palabras y sin saber qué hacer después de escuchar todo eso. Mientras tanto Mete sigue muy enojado y llega con una ropa sucia en la mano, la cual le tira a Tukrul al piso. Después toma el arma y empieza a desamarrar a Tukrul para que pueda ponerse la ropa. Tukrul empieza a vestirse mientras al mismo tiempo sus hombres ya lo esperan para hacer el intercambio. Todos permanecen atentos a lo que pueda pasar y pendientes de cada movimiento. Después Mete se lleva a Tukrul en el vehículo para dirigirse al supuesto lugar del intercambio. Cuando llegan al sitio acordado, Mete se baja del vehículo y comienza a observar cuidadosamente todo a su alrededor para comprobar si los hombres realmente están ahí. Efectivamente sí estaban presentes y a lo lejos Mete alcanza a ver a alguien con una capucha cubriéndole la cara. Entonces Mete va rápidamente hacia el vehículo y saca a Tukrul, obligándolo a caminar despacio. Los hombres permanecen atentos, observando cada movimiento de Mete mientras notan que realmente llevó a Tukrul. Mete se detiene y pregunta inmediatamente dónde está Aika. Ellos sacan a una mujer del vehículo y le apuntan con una pistola. Mete deja claro que nadie debe moverse, que Tukrul caminará hacia ellos y que Aika debe caminar hacia él. En ese momento ambos comienzan a avanzar. La mujer va caminando hacia Mete mientras Tukrul avanza hacia sus hombres. Tukrul incluso va riéndose mientras Mete lo sigue apuntando con el arma. Sin embargo, de un momento a otro se dan cuenta de que la mujer del intercambio no es Aika, porque la verdadera Aika empieza a gritar desde otro lado. Ahí Mete comprende inmediatamente que le tendieron una trampa y que la mujer que venía caminando nunca fue Aika realmente. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.